tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. Familia de Dios. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Duelo y fe. Bienvenidos a la sexta parte de la serie titulada Duelo y Fe. El título de este mensaje es Encontrando propósito en la pérdida. Encontrando propósito en la pérdida. Uno de los desafíos más grandes cuando atravesamos por una pérdida significativa es comprender que a pesar de todo, sigue habiendo un propósito de Dios para nosotros. Cuando tocamos el fondo del dolor y experimentamos sentimientos oscuros y difíciles, es sumamente complicado vislumbrar, aunque sea un pequeño atisbo de propósito en lo que estamos padeciendo. Sin embargo, lo cierto es que Dios sí puede guiarnos a encontrar cuál es su propósito para nosotros en la pérdida que hemos sufrido. Con esto no me refiero a que Dios vaya a responder todas nuestras preguntas, incógnitas y cuestionamientos, sino a que Dios puede guiarnos, aún en medio de nuestra confusión extrema, a encontrar cuál es su propósito para nosotros en la pérdida. Una de las primeras preguntas que surgen cuando buscamos el propósito de Dios en la pérdida es ¿por qué? Ese es el punto número uno. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios se llevó a mi ser amado? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi ser amado? Es muy humano querer saber por qué ocurren nuestras pérdidas y desgracias. Por consiguiente, argumentamos que si conociéramos la razón, el motivo o el porqué de la pérdida, la vida podría volver a tener cierto sentido para nosotros. Pensamos que tal vez el dolor disminuiría si tan solo supiéramos que la muerte, el fracaso, el descalabro, el padecimiento, la quiebra o el accidente no fue en vano. La Biblia dice en Romanos 8:28, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Seamos honestos, estas palabras dichas por el apóstol Pablo pueden ser bastante incómodas y difíciles de escuchar o leer cuando estamos abrumados por el dolor intenso. Nos preguntamos, ¿cómo podría ayudarme a bien esta situación tan dolorosa, esta situación tan difícil? Y afirmamos cosas como, esto no tiene sentido. No entiendo nada en lo absoluto. Podemos caer fácilmente en una lucha interna y atravesar una crisis de fe. Nos cuesta creer en la bondad de Dios y que Él sigue estando en control cuando estamos en un período oscuro y confuso en nuestras vidas. Quizá algunas de las frases que el doliente menos quiere escuchar cuando se encuentra en una funeraria o en el cementerio, o cuando la pérdida ha sido muy reciente, es todo sucede por una razón. Otra frase incómoda puede ser,
Dios siempre tiene un propósito. Lo digo de esta manera porque he hablado con personas que han sufrido pérdidas diversas y muchos llegan a estar hastiados de estas expresiones. Todo sucede por una razón. Dios siempre tiene un propósito. Pero lo cierto es que las Escrituras nos aseguran que Dios, en el designio de su soberanía y en el misterio de su voluntad, sí tiene sus razones para permitir las pérdidas, el sufrimiento y las dificultades, aun cuando nosotros no entendamos lo que Él hace o permite. Acudamos a la sabiduría divina de la literatura sapiencial del Antiguo Testamento. Proverbios 16:4 dice: toda obra del Señor tiene un propósito. Hasta el malvado fue hecho para el día del desastre. Eclesiastés capítulo 7, versículo 14 dice: cuando te llegue un buen día, disfruta de él, y cuando te llegue un mal día, piensa que Dios es el autor de uno y de otro, y que los mortales nunca sabremos lo que vendrá después. Noten que Dios es el autor de los días buenos y los días malos. No hay nada aleatorio, no hay nada que esté al azar. Dios no está improvisando. Observemos ahora la poesía del Salmo 139, versículo 16. Con tus propios ojos viste mi embrión. Todos los días de mi vida ya estaban en tu libro antes de que me formaras. Los anotaste y no faltó uno solo de ellos. Esto incluye los días buenos y los días malos. Esto incluye el peor día de tu vida y el mejor día de tu vida. Aun cuando Dios pueda revelarnos parcialmente su propósito, debemos aceptar que gran parte de su propósito divino permanecerá oculto para nosotros. En este mundo caído y pasajero y en nuestra limitada humanidad, puede que nunca lleguemos a saber plenamente el por qué. Cuando se trata de sufrir pérdidas, debemos aprender a vivir con algunas preguntas sin respuesta, con incógnitas sin resolver. Sin embargo, Dios todavía quiere que confiemos en Él. La confianza en Dios requiere fe. Debemos tener fe en Dios aun cuando no entendamos nada. Si supiéramos todas las respuestas y todo lo que ha de acontecer, entonces no viviríamos por fe, sino con base en mera información. Dios quiere desarrollar en nosotros dependencia en Él. Algo que ha ayudado a muchas personas que hemos pasado por el duelo es reflexionar sobre nuestras vidas y las vidas de otros creyentes para tener memoria de cómo Dios ha sido fiel en los tiempos más oscuros y difíciles. Si Dios nos ha ayudado en el pasado, podemos estar completamente seguros de que Él sigue estando y estará con nosotros en nuestro duelo. Dios no promete aislarnos del sufrimiento ni hacernos inmunes al dolor. Tampoco Dios ha prometido evitarnos todas las pérdidas en esta vida. Pero Dios sí nos promete darnos su paz en un mundo que ofrece aflicciones sin tregua. Dios promete también guiarnos y sostenernos a través de cada una de nuestras dificultades. Él puede conducirnos hacia la recuperación, sanarnos y restaurarnos por completo. Elizabeth Elliot, cuyo esposo murió sirviendo a una tribu en Ecuador como misionero, dijo que la voluntad de Dios nunca es exactamente lo que esperas que sea. Esta puede parecer mucho peor, pero al final va a ser mucho mejor y mucho más grande. Es decir, llega un momento donde pudiera ser que la voluntad de Dios te llegara incluso a decepcionar, pero luego te das cuenta de que siempre su voluntad fue mejor y más grande. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. En la pérdida, cuando se trata de los porqués, no llegamos a esclarecer mucho. Quizá entendamos muy poco o nada del porqué.
Y esto debemos aceptarlo. No debemos desgastarnos demasiado en buscar la respuesta al porqué de la muerte de nuestro ser amado o de la pérdida significativa que hemos sufrido. Sin embargo, podemos encontrar aún más propósito en la pérdida cuando, más allá de preguntarnos por qué, nos preguntamos ¿para qué? Y ese es el punto número 2 de este mensaje. ¿Para qué? Insisto en esto, aun cuando nuestro reflejo inmediato cuando sufrimos una pérdida sea preguntarnos ¿por qué?, debemos ir aún más allá y preguntarnos ¿para qué? En efecto, la pregunta ¿para qué? Tiene un mayor potencial cuando se trata de encontrar cuál es el propósito de Dios para nosotros. Incluso podría suceder que nunca entendieras el por qué, pero sí el para qué. Déjame explicarme mejor respecto a esto. El duelo es un sentimiento terrible, pero no necesariamente todo lo que surja del duelo debe ser terrible. Cosas valiosas e incluso hermosas pueden surgir del cúmulo de nuestro dolor intenso y extremo. Debo aclarar que algo bueno que emerge de un mal suceso nunca hará que el mal suceso sea bueno en sí o que éste se justifique. Sin embargo, esforzarnos por ver lo que es bueno a pesar de todo lo malo puede ayudarnos a ir más allá de nuestro sufrimiento. Permíteme darte algunos ejemplos de los para qués en la pérdida. El primer para qué es el siguiente: para tener mayor empatía. El duelo puede hacernos conscientes de las heridas de los demás, de formas que antes no entendíamos ni dimensionábamos en lo absoluto. El duelo puede sacarnos de nuestro egocentrismo y nuestro egoísmo y despertar en nosotros el deseo de ayudar a los demás y darnos un conocimiento de cómo una simple llamada telefónica, un abrazo sincero, una comida caliente pueden ser tan reconfortantes para el doliente. Estamos llamados por Dios a llorar con los que lloran. Esto es lo que Pablo escribe en Romanos capítulo 12, versículo 15. También Pablo dice en 2 Corintios capítulo 1, versículos del 3 al 6, lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Significa que no hay dolor ni pena que esté fuera del alcance del consuelo de Dios, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están sufriendo por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo abunda nuestra consolación. Si nosotros sufrimos es para que ustedes reciban consolación y salvación. Si somos consolados es para que ustedes reciban consuelo y puedan soportar como nosotros cuando pasen por los mismos sufrimientos. Si puedo darle un título a esta porción de 2 Corintios, es el siguiente: consuelo con propósito. Consuelo con propósito. El consuelo de Dios no es para que yo me quede más aliviado solamente, o para que yo me sienta sanado solamente, sino para que yo lleve ese mismo consuelo a otros. En síntesis, somos consolados por Dios para que nosotros consolemos a otros. Quiero citar textualmente 2 frases del pastor Rick Warren. La primera frase dice así: otras personas van a encontrar sanidad en tus heridas. Tus más grandes mensajes de vida y tu ministerio más efectivo saldrán de tus heridas más profundas. Quiero volver a leer la segunda parte de esta cita. Tus más grandes mensajes de vida y tu ministerio más efectivo saldrán de tus heridas más profundas. ¿Alguna vez le dijiste a Dios: Dios, úsame, quiero ser un instrumento útil en tus manos? Bueno, voltea a ver hacia tus heridas, porque ese es tu potencial para ayudar a otros.
La segunda frase de Warren dice, no desperdicies tu dolor, úsalo para ayudar a otros. El mejor ejemplo que tenemos de heridas que ofrecen sanidad y de dolor que brinda esperanza está en el Calvario, en la cruz, donde Jesús padeció lo indecible para salvarnos. Su sufrimiento nos da a nosotros esperanza y bendición. Otro de los para qué es el siguiente: para tener prioridades más saludables. La pérdida puede ayudarnos a tener una mejor perspectiva y un mejor enfoque. Por ejemplo, aunque perder un trabajo es muy difícil, una persona puede llegar a comprender que su identidad no está ligada a un puesto o un desempeño laboral. Dios nos ama por lo que somos, no por cuán exitosos somos en lo que hacemos. El arrepentimiento por las cosas que no hicimos ni dijimos puede ayudarnos a reconocer lo que es más importante en la vida y ayudarnos a valorar lo que es realmente bueno y hermoso de una manera completamente nueva. Es así que llegamos a alcanzar una nueva escala de valores. Cuando sufres una pérdida, te das cuenta que hay una nueva escala de valores en la vida. Podemos pasar al otro lado de nuestro dolor como personas más maduras, sabias y fuertes, encontrando un potencial que nunca supimos que teníamos. En la pérdida hacemos un inventario de cómo hemos administrado nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras palabras, nuestras acciones y nuestra energía, entre muchas otras cosas, para lograr entonces hacer las correcciones y los ajustes necesarios para vivir mejor, para tener una vida más plena. La muerte es una gran lección para los vivos. Se lo repito, la muerte es una gran lección para los vivos. Conviene tener en cuenta la muerte para saber vivir. Conviene tener en cuenta la muerte para saber vivir. Me refiero a tener en cuenta tanto la muerte de los que amamos como nuestra propia muerte. En la primera parte de esta serie les enseñé una fotografía de un monumento en Wittenberg, Alemania, la ciudad donde Martín Lutero clavó las 95 tesis de la Reforma Protestante del siglo XVI. Ese monumento que les mostré tiene este mensaje: la muerte puede ocurrir a cualquier edad. Un día serás tú, o un día seré yo, el que parta. Una parte de la oración de Moisés en el Salmo 90 dice así: enséñanos, Dios, a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. La perspectiva de la muerte añade sabiduría a nuestro diario vivir. Jesús vino para erradicar nuestro temor a la muerte. Entonces ya no vemos a la muerte con miedo o con temor, sino que la realidad de la muerte nos sirve para vivir con sabiduría. Debemos aprender a vivir sobresalientemente la cotidianidad, recordando que nuestros días y los días de nuestros seres amados están contados en esta tierra. Santiago y Pablo, respectivamente, escriben acerca del potencial que los sufrimientos y padecimientos tienen para hacernos crecer y conducirnos a la madurez. El pastor Santiago dice en el capítulo 1, versículos del 2 al 4, lo siguiente: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. El término constancia expresa una determinación creciente frente a las adversidades. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículos del 3 al 6, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia,
entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. El sufrimiento es una manera en la que Dios forma nuestro carácter. Esto implica que Dios modifica en nuestras vidas todo aquello que desde su perspectiva divina se encuentra fuera de orden. Esto incluye nuestras prioridades. Podemos, según nosotros, estar haciendo lo correcto desde nuestra propia opinión, pero probablemente sea incorrecto desde la perspectiva de Dios. Esto tiene que ver con las prioridades. Por eso en oración debemos buscar a Dios y decirle: Dios, ordena mis prioridades, corrige mi perspectiva si mis prioridades están desalineadas con tu voluntad. Otro para qué de la pérdida es para experimentar una comunión más profunda con Dios. Muchas personas que hemos pasado por el duelo podemos testificar que hemos salido del otro lado del dolor intenso y extremo con un sentido renovado del gran amor de Dios y de su misericordia por nosotros. El duelo puede comenzar con la fractura de nuestra fe, pero terminar con una confianza más profunda en Dios y una fe más firme en Él, porque ésta ha sido aumentada y fortalecida a través de la prueba. El duelo nos ha dado la oportunidad de conocer a Dios como nuestra fuente absoluta de todo consuelo. El apóstol Pedro dice en su primera carta, capítulo 1, versículos del 3 al 7, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola, es decir, el oro se prueba, se refina y purifica al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada, probada, refinada y purificada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. El duelo lleva nuestra fe a puntos extremos y opuestos. El duelo es tan intenso que empieza con causar una herida en nuestra fe y termina por fortalecer nuestra fe. Vamos desde la fractura de nuestra fe hasta el fortalecimiento de nuestra fe. En la pérdida nuestra fe es acrisolada, probada, refinada, purificada. Lo que parecía que destruiría nuestra fe, en última instancia, termina por mejorarla. Te lo repito, lo que parecía que destruiría nuestra fe, termina en última instancia por mejorarla. Hay un inmenso potencial en el sufrimiento, en las pruebas, cuando atravesamos los valles de sombra confiando en que Dios está con nosotros. Otro para qué de la pérdida es para desarrollar relaciones nuevas y renovadas. A veces cuando perdemos a alguien o algo importante, encontramos el apoyo que necesitamos en nuestros familiares, amigos cercanos, parientes lejanos, la familia espiritual de la iglesia y tal vez incluso en personas que ni siquiera conocíamos antes. La pérdida puede conllevar una manera sorprendente de fortalecer amistades, renovar lazos familiares que estaban distanciados o formar nuevas amistades. Por ejemplo, las grandes crisis que sufren las naciones
tienen el potencial de unir a las personas. Acontecimientos devastadores como un terremoto, una inundación, han demostrado que suelen acercar y solidarizar entre ellos a los ciudadanos de un país. Otro ejemplo es el siguiente. El final de una relación sentimental puede abrir caminos para nuevas amistades y nuevas oportunidades en la vida que una persona no se había planteado, ni imaginado, ni considerado antes. Los finales necesarios conducen a nuevos comienzos. Los finales necesarios conducen a nuevos comienzos. No todo tiene que ser pérdida en la pérdida. Se lo repito. No todo tiene que ser pérdida en la pérdida. Pablo lo dijo de esta manera sumamente explícita. Para mí el morir es ganancia. A veces es precisamente a través de la pérdida que ganamos las relaciones más significativas y profundas de nuestras vidas. En los tiempos difíciles nos damos cuenta de que Dios nos ha regalado amistades verdaderas. Proverbios 17:17 dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Proverbios 27:9 dice, el perfume y el incienso alegran el corazón, la dulzura de la amistad fortalece el ánimo. Quiero resaltar nuevamente la última frase de este versículo. La dulzura de la amistad fortalece el ánimo. Cuando alguien está desanimado, hay algo que Dios ha puesto como un potencial en la amistad para transformar el ánimo de una persona. Hagamos un recorrido rápido y resumido de la historia de José, el hijo de Jacob en el Antiguo Testamento. José sufrió pérdidas desde una edad temprana. Los propios hermanos de José lo traicionaron vendiéndolo como esclavo. Este fue arrebatado de su tierra natal y llevado a una tierra extraña, en Egipto. En Egipto fue acusado falsamente de acosar sexualmente a la esposa de Potifar y fue encarcelado durante años. Perdió su libertad de dos maneras. La perdió cuando pasó de ser libre a ser esclavo. Y la perdió cuando pasó de ser esclavo a esclavo y prisionero. Desde la prisión pudo ganarse el favor del faraón al interpretar los sueños de este. Fue puesto en libertad y se le otorgó una alta posición de autoridad en Egipto. Cuando el hambre golpeó su tierra natal, sus hermanos viajaron a Egipto en busca de ayuda y comida, principalmente. En Egipto, José finalmente perdonó a sus hermanos y se reconcilió con su familia. Debido a que José era un líder importante en el próspero Egipto, pudo salvar a la gente de su tierra natal para que no murieran de hambre. Cerca del final de la historia, José reflexiona en retrospectiva de lo que le había acontecido siendo tan solo un muchacho. Y dice, dirigiéndose a sus hermanos en Génesis capítulo 50:20, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Años después de sus múltiples pérdidas, José pudo ver el panorama de una manera más clara y entender que el mal que sufrió tenía un propósito de Dios, porque Dios tornó este mal en el bien de muchos. Henry Nouwen, en su libro titulado The Wounded Healer, el sanador herido, aporta lo siguiente: cuando nos percatamos de que no tenemos que escapar de nuestros dolores, sino que podemos movilizarlos en una búsqueda común de vida, esos mismos dolores son transformados, dejan de ser expresiones de desesperación y se convierten en signos de esperanza. Los dolores dejan de ser expresiones de desesperación y se convierten en signos de esperanza.
Jerry Sitzer, quien perdió a su esposa, a su madre y a su hija de 4 años en un accidente automovilístico, dice en su libro titulado A Grace Disguised, una gracia disfrazada, que la diferencia entre la desesperación y la esperanza, la amargura y el perdón, el odio y el amor, y el estancamiento y la vitalidad radica en las decisiones que tomamos sobre qué hacer ante los remordimientos por un pasado inmutable y doloroso. Es decir, por un pasado que no podemos cambiar, el cual es doloroso. No podemos cambiar la situación, pero podemos permitir que la situación nos cambie a nosotros. Quiero repetir esta frase. No podemos cambiar la situación, pero podemos permitir que la situación nos cambie a nosotros. Una pregunta más que puede servirnos para encontrar el propósito de Dios en la pérdida es, ¿y ahora qué? Este es precisamente el punto número 3 y final. ¿Y ahora qué? Esta pregunta tiene que ver con ajustes y adaptaciones que hacemos después de la pérdida, buscando siempre hacer la voluntad de Dios. Esto nos conduce y ubica en una nueva realidad de vida. Dios aún puede darnos una nueva esperanza y un futuro, como lo dice a través de Jeremías en el capítulo 29, versículo 11. Cuando una persona está en medio del duelo, puede sentir que este no tiene fin y que nunca podrá volver a disfrutar la vida. Esto es lo que le sucedió a Jacob cuando sus hijos le hicieron creer con engaños, usando una evidencia falsa, que José había muerto. Génesis capítulo 37, versículos 34 y 35 nos relata lo siguiente. Y Jacob se rasgó las vestiduras y se vistió de luto, y por mucho tiempo hizo duelo por su hijo. Todos sus hijos y sus hijas intentaban calmarlo, pero él no se dejaba consolar, sino que decía, no, guardaré luto hasta que descienda al sepulcro para reunirme con mi hijo. Así Jacob siguió llorando la muerte de José. El dolor de Jacob era tan grande que se dispuso a guardar luto por el resto de su vida y miraba a la muerte como su oportunidad de volverse a encontrar con su hijo amado. ¿Acaso te sientes así? ¿Acaso sientes que jamás te recuperarás y que tu dolor nunca sanará? Hoy quiero decirte que la oscuridad no tiene que durar para siempre. Una forma de entender la recuperación de una pérdida es pensar en esta como una cicatriz. La cicatriz es una doble evidencia. ¿A qué me refiero con esto? La cicatriz es evidencia tanto de que hemos sido heridos como de que la herida ya no está abierta. Dicho de otra manera, la cicatriz es una evidencia de que hemos sido heridos profundamente, pero también sanados. A veces todavía podemos sentir cierta molestia en el lugar donde aconteció la herida. A veces queda un cierto dolor o una sensación extraña. Pero aún podemos movernos, funcionar y seguir adelante con la vida rumbo a lo que Dios tiene preparado para nosotros. La esperanza en Dios nos ayuda a levantar la mirada una vez más hacia el horizonte del futuro y volver a creer, volver a tener una expectativa, teniendo la certeza de que Dios siempre estará con nosotros, como Jesús lo dijo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. David afirma que el llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. Este texto no tiene para nada la intención de decirnos cuánto dura el proceso de duelo.
No es que el proceso de duelo dure solo una noche, no. Este texto nos brinda una analogía que nos dice que llega ese momento en el que así como la noche se convierte en día, también llegará ese momento crucial en el que la tristeza se convertirá en alegría. En la Biblia, la mañana suele representar un nuevo comienzo, también restauración o bendición. David también le dice con total certeza a Dios: mi futuro está en tus manos. Quizás lo mismo que necesitas decir hoy. Mi futuro está en tus manos. Una pérdida conduce a pérdidas secundarias. Y esas pérdidas secundarias pueden provocar una inseguridad inmensa en nosotros, los seres humanos. Por eso necesitamos reafirmar nuestra confianza y nuestra seguridad en Dios, diciéndole una vez más: mi futuro está en tus manos. Y no solo tu futuro en esta tierra, sino tu futuro eterno está en las manos de Dios. Él es tu poderoso Salvador. Asimismo, David deposita toda su confianza en Dios, diciendo: solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi salvación. ¿Estás cansado? ¿Te ha costado dormir? ¿Estás exhausto y agotado por las emociones devastadoras que no te dan tregua? Recuerdo cuando murió mi madre y yo finalmente lograba quedarme dormido. Al despertarme en la mañana, mientras recuperaba mi estado de conciencia, era como a la vez que recuperaba mi conciencia después de despertarme, me invadía de nuevo el dolor intenso. Pero solo hallamos descanso para nuestra alma agotada y dolida en Dios. De Él viene nuestra salvación. De igual manera, David expresa: el Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Esto significa: por cuanto tú me creaste, estoy seguro de que tienes un propósito para mí y que todo lo que has planificado para mí lo llevarás a cabo. El futuro que es desconocido para mí está en las manos del Dios que lo sabe todo. El futuro que es desconocido para ti está en las manos del Dios que lo sabe todo. El futuro que es desafiante para mí está en las manos del Dios que lo puede todo. El futuro que es desafiante para ti está en las manos del Dios que lo puede todo. Quiero invitarlos a un recorrido breve y resumido más, pero ahora de la historia de Noemí y Ruth. Los dos hijos de Noemí murieron poco después de que también falleciera su esposo. Es decir, Noemí perdió a su esposo primero y después a sus dos hijos. Estaba en un dolor inmenso por un duelo triple. De hecho, Noemí cambió su nombre a Mara, que significa amargura. Junto a su nuera Ruth, quien evidentemente también estaba pasando por múltiples duelos simultáneos. Había perdido a su suegro, había perdido también a su cuñado y a su propio esposo. Entonces, junto a su nuera Ruth, Noemí dejó su casa y regresó a Belén. Ruth era moabita, ella había perdido a su esposo y ahora al seguir a su suegra pierde también a su tierra natal. Abandonar nuestra tierra natal es también un duelo. En las culturas antiguas, una mujer extranjera y viuda era una persona altamente vulnerable en la sociedad. Ruth perdió toda la seguridad y la protección que un día había conocido. Sin embargo, aunque Ruth lo perdió todo, eligió comenzar de nuevo y abrazar al Dios del pueblo de Noemí, es decir, al Dios de Israel.
Yahvé. Dios protegió a Ruth y eventualmente la guió a casarse con un hombre rico y bondadoso llamado Booz. Este fungió como el pariente redentor. Él era un familiar lejano de Noemí. Ruth dio a luz un hijo que llegaría a ser el abuelo del rey David, de cuya descendencia vendría Jesús el Mesías, el Salvador del mundo. Ruth y Noemí fueron ambas restauradas por Dios. Dios las protegió cuando ellas lo perdieron todo. Y les dio a ambas un futuro y una esperanza. El libro de Ruth, capítulo 4, versículo 14, relata que las mujeres le decían a Noemí: alabado sea el Señor que te concedió tener un nieto que te rescatara. Su nombre será celebrado entre los israelitas. Quiero citar nuevamente a Jerry Sitzer, quien, como ya se los he dicho, perdió a su esposa, a su madre y a su hija de 4 años en un accidente automovilístico. Él escribe: somos criaturas notablemente resistentes. Cuando somos derribados, la mayoría de nosotros nos levantamos de nuevo, como las hierbas que se recuperan después de haber sido pisoteadas. Amamos de nuevo, trabajamos de nuevo y esperamos de nuevo. Creemos que vale la pena el riesgo y el problema de vivir en un mundo, aunque seguramente nos esperan terrores, y nos arriesgamos a que, considerando todas las cosas, la vida todavía vale la pena vivirla. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4, versículos de 7 al 10, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Por todos lados nos presionan las dificultades. ¿Saben qué significa esto? A donde mire, allí hay problemas. ¿Alguien se identifica con esto? Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse o se manifieste en nuestro cuerpo. Amado hermano, si estás derribado, hoy te recuerdo que no estás destruido. Si estás derribado por la pérdida, hoy te recuerdo que no estás destruido. Que el proceso en el que estás, Dios no tiene la intención de destruirte, sino de restaurarte. Dios quiere sanarte. Por eso, vuelve a creer, vuelve a amar, vuelve a esperar, vuelve a levantarte, vuelve a trabajar, vuelve a emprender, vuelve a disfrutar, vuelve a reírte, vuelve a soñar. Pero por sobre todas las cosas, vuelve a Dios. Si tu fe sufrió una fractura con la pérdida, lo único que puedes esperar si te abandonas en las manos de Dios es que cuando Dios restaure tu fe quebrantada, la fortalezca aún más. Puedes confiar en Él. Puedes descansar en Él. No te rindas, no desmayes. Quiero invitarte a leer una vez más las palabras de David en el Salmo 138, versículo 8, pero ahora en voz alta. Lee conmigo.
El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Esto significa, tú creas y no abandonas lo que crees. Tú me creaste y no estoy a la deriva. Tú me creaste y escribiste mis días, los buenos y los malos. Tú me creaste y tú me has de sanar, tú me has de sostener, sea cual sea la prueba, la tribulación y la circunstancia difícil. Puedo seguir confiando en la fidelidad de Dios a pesar de mi infidelidad. Hoy siguen resonando las palabras dadas por Dios a los judaítas por medio del profeta Jeremías. Fue precisamente cuando los judaítas pensaron que todo se había terminado para ellos y que Dios ya no tenía ningún plan para su futuro. Que Dios correctivamente les hace saber por medio de su profeta lo siguiente, en Jeremías 29:11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Literalmente esto es, porque yo sí sé los planes que todavía tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, es decir, planes de bien y no de mal, a fin de darles dos cosas concretas, un futuro y una esperanza. Desde el dolor puedes pensar incluso que Dios te ha abandonado, tu fe puede estar fracturada, puedes estar en una crisis de fe. Pero hoy te recuerdo que esto es pasajero. Estás en un proceso, no en un estado permanente. Dios te llevará de su mano y lo que pensaste que destruiría tu fe terminará por fortalecerla, aumentarla, purificarla, mejorarla. Llegarás al otro lado del proceso de duelo dándote cuenta de que Dios te ha hecho crecer, que Dios te ha corregido, que Dios ha ordenado tu vida, tus prioridades, que Dios te ha dado perspectiva, que Dios te ha dado enfoque. Y luego mirarás la cicatriz de una herida profundísima, pero ya no abierta, sino sanada por Yahvé Rafa. Yo soy tu Dios, tu sanador. Es lo que Él te dice. Jesús es el médico divino. Él puede sanar no solamente nuestro cuerpo físico, sino también nuestras emociones. Él va a esa herida profunda y empieza a cicatrizarla. Y un día esa será una doble evidencia. Tu pérdida será una doble evidencia. Una evidencia de que sufriste algo sumamente grande, pero también de que lo que sufriste no escapa del consuelo del Dios de toda consolación, que sana y cicatriza. Nunca va a desaparecer la cicatriz, siempre estará el sentido de pérdida en el fondo, pero hallarás una nueva realidad de vida. Y entonces, donde estabas antes en un valle de sombra de muerte, donde solo había penumbra y tinieblas, emociones oscuras y fatalistas, y no podías divisar nada, de repente podrás ver la luz. Así como la noche se transforma en día, tu tristeza será transformada en alegría, tu llanto será transformado en risa, porque Dios sigue siendo el mismo de ayer y hoy y por todos los siglos. Bienaventurados los que lloran o los que hacen duelo, porque ellos serán consolados por el mismo Dios de toda consolación. Hay esperanza. Y quiero terminar con esto. No te desgastes con los porqués. Por más que rebusques,
muchas cosas solo permanecerán en el misterio de la soberanía de Dios. Mejor dedícate más a los para qués y empieza a vivir en lo que Dios te vaya mostrando, desarrollando una mayor empatía por los dolientes, viendo cómo tu fe es refinada y llegas a una relación más profunda con Dios, viendo cómo relaciones interpersonales llegan a una nueva dimensión más significativa y profunda. Amistades cuya dulzura cambian el estado de ánimo. Cuán precioso es ese texto. Amistades cuya dulzura cambian el estado de ánimo. Mira esos para qué y muévete en estos, encontrando así el propósito de Dios en tu pérdida. Y luego llega a los ¿y ahora qué? Y algo que podemos aprender del trato de Dios con su pueblo en el Éxodo, cuando salieron de la esclavitud de Egipto a la libertad, es que Dios conoce el camino cuando nosotros no tenemos ni idea. Dios va mostrando el camino porque Él quiere que dependamos de Él. Se los dije al principio, o se los dije durante la prédica. No viviríamos por fe si viviéramos con base en información. Es en ese desconocimiento del camino a seguir que Dios nos hace dependientes de Él, porque día a día nos va mostrando el camino. Y tercero, Dios sostiene en cada paso del camino. Dios conoce el camino, Dios va mostrando el camino y Dios sostiene en cada paso del camino. Estás en un viaje llamado duelo, pero no estás solo. Él dijo, yo no te dejaré ni te desampararé. Él dijo que estaría contigo todos los días hasta el fin del mundo. Permíteme orar por ti. Señor, te doy gracias por hablarnos en esta hora. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Hoy reconocemos, amado Dios, que tú eres soberano, que tú eres Dios y no hay otro, que tu voluntad sigue siendo buena, agradable y perfecta a pesar de todo. Señor, hoy ponemos delante de ti nuestras preguntas sin resolver, pero también ponemos delante de ti nuestras preguntas para hallar propósito. Hoy te decimos, ¿por qué, Dios? Y es muy probable que en este mundo, en tu soberanía, tú decidas no revelarnos el por qué. Pero si damos un paso más allá y te preguntamos, ¿para qué, Dios? Tú nos mostrarás los para qués. Poco a poco entenderemos para qué tú permitiste la situación. Y luego arribaremos al ¿y ahora qué? Porque la pérdida primaria nos llevó a pérdidas secundarias. Y los ajustes y las modificaciones, los cambios son necesarios. Para Ruth y Noemí significó dejarlo todo y viajar a Belén. Para nosotros significa quizá algo distinto, pero el Dios es el mismo. El Dios de Israel, Yahvé, el Dios hecho carne, Jesucristo, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ojo con que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, no solo a quienes nos habíamos perdido. Si perdiste la esperanza, Él vino a buscar y a salvar tu esperanza.
Si perdiste los deseos de vivir, Él vino a buscar y a salvar tus deseos de vivir. Él vino a renovar tu vida, a darte vida y vida en abundancia, como lo dice en Juan capítulo 10, cuando se presenta como el buen pastor. Él no solo quiere darte vida, Él quiere darte plenitud de vida. Y más allá de la vida en este mundo, Él quiere darte vida eterna, la cual es la esperanza cristiana por excelencia. Una eternidad con nuestro poderoso Salvador. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas entregar tu vida a Jesús. Haz esta oración de fe conmigo y habla con Él como nunca antes lo has hecho. Dile: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Creo en ti, Jesús. Sé mi Señor y Salvador eternamente. En tu nombre, Jesús, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Hemos orado. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios.